forma de consentimiento informado, pero cualquier cosa que no me quieres contestar, te no digo, tienes que contestar. paso. Ajá, exacto. Muy bien. Cualquier cosita por ahí que digas. No, esto no. Esto es una violación a mi privacidad. Muy bien. A ver, deja saco el documento. Ok, Citla, te voy a decir Citla. Muy bien. Mi primera pregunta es, ¿en qué fecha estudiaste en el CCH Sur? Híjole, muy bien. Entré en el 2004. Ujú. 4, 5, 6, 7. Sí, 2004. Agosto 2004. Ahí entraste y estudiaste un año. No, estuve los 3 años. Ah, ¿los 3? Ujú. Sí. Ah, ok, entonces saliste ya en 2000, pues es que no terminé, pero en teoría debía haber terminado 2007. 2007. Ah, ok. Ujú. ¿Tuviste alguna interrupción grandota, así como un paro largo o algo así? Nada, Mm, nada, no. Ok. ¿Cuál fue tu reacción cuando supiste que tu hijo iba a estudiar en CCH Sur? Ah, felicidad, emoción, orgullo. Qué bonito. Bonito, exacto. Ok. ¿Qué tanto conoces acerca de la comunidad estudiantil actual del CCH Sur? ¿Tu hijo te ha platicado acerca de cómo es el ambiente? Mucho, es un hijo muy platicador y sigo las redes sociales del CCH desde siempre. Ahora con mi hijo, pues estoy como otra vez como más cerquita. Entonces, por medio de TikTok, de Instagram, de Facebook, sigo esa parte y pues de mis tiempos ahora ha cambiado un montón. Ok, qué bueno, porque mi siguiente pregunta es, ¿cómo crees que ha cambiado la comunidad estudiantil comparando lo que tú conociste como estudiante y lo que te platica tu hijo? Pues de entrada, siento que antes los papás no se metían como ahora nos metemos. O sea, yo por ejemplo nunca he ido al CCH, no ha sido necesario ni hablar con maestros, tutores, nada, ¿no? Ujú. Pero sí creo por la interacción que hay en redes sociales que los papás están como, no sé si más al pendiente o son más metiches, Ujú. pero siento que como que de repente los muchachos ni saben qué onda. Y nosotros papás somos los que tenemos la preocupación de algunas situaciones, ¿no? Ajá. Antes, por ejemplo, no había esta parte de las redes sociales para extraordinarios, para recursamientos, era como que salía la convocatoria, la pegaban en servicio, en control escolar y tú tenías que investigarle, ¿no? Y ahora todo lo tienen como muy accesible, sin embargo, no saben. Entonces, sí es una parte un poco chistosa. Ok, y por este lado como de cómo son los chavos, ¿cómo ves la diferencia? La diferencia, pues lo siento como muy libres. Siento que antes a lo mejor existían las mismas situaciones que se viven actualmente, pero no era como tan fácil decirlas, o sea, no era como tan libre todavía esta situación, pese a que la UNAM siento que siempre ha dado libertad en ese sentido. Ujú. Creo que antes no era como tan marcado pues tantos grupos dentro del mismo CCH como ahora. Ok. Regresando a cuando tú estudiaste allá en la escuela, ¿de qué manera describirías de forma general a la comunidad estudiantil, a tus compañeros? A mis compañeros. Ay, es que creo que sí era como muy evidente que de entrada que éramos pandrosos. Siento que ahora, por ejemplo, ya no tanto, ¿no? Pero, bueno, pasado. Pues de entrada siento que el hecho de entrar a la UNAM ya era como que te daba cierto estatus en aquel entonces. A lo mejor ahora también, pero en aquel entonces siento que era como más marcado. Ujú. Una vez que entrabas a la UNAM como que te sentías de otro nivel. Entonces siento que eso como que se daba mucho. ¿Cómo era? También se vale decir quién sabe. Pues quién sabe. O quizá eran normalitos y ya. Pues es que siempre había, o sea, como que no te puedo decir éramos todos de la misma manera porque creo que nunca. Ujú. O sea, creo que siempre ha habido grupos marcados. Sin embargo, sí creo que antes era como los que entraban siempre a clases y los que se saltaban clases, los que, o sea, como que esos eran los grupos que yo creo que había como muy marcados, no como ahora que hay una variedad tan impresionante. Ok. Tú, por ejemplo, ¿cómo era tu socialización? ¿Tenías como que grupos de amigos sueltos? ¿No eras fan de socializar? No era muy sociable, pero sí, como que mi grupo, cuando entré, eran solamente los que estaban en mi grupo, en mi salón,
y tan tan. Paso al siguiente año al siguiente año, porque al siguiente semestre eran los mismos compañeros. Al siguiente año conozco nuevas personas y mantener amigos del semestre pasado, del ciclo anterior, a mí no me fue como necesario. O sea, como que fueron nuevos amigos y nuevo grupo, ¿no? Entonces, pero yo sí veía que había quienes tenían como sus amigos de primero, segundo y sus amigos de tercero, cuarto. Porque ibas cambiando, ¿no? Entonces. Ok. ¿De tus tiempos recuerdas algún grupito o comunidad destacada en la comunidad estudiantil? Sí, yo iba en la tarde. En el turno de la tarde, el primer grupo marcadísimo era cuando tú entrabas a la explanada del CCH, donde entran los camiones, ya estaba la jardinera, estaban los escatos, que eran los patinetos, los que andaban en patineta y justo utilizaban el estacionamiento o esa parte para estar en patineta. Después avanzabas y estaban los cholos. Era como muy marcado que los cholos estaban en en el primer acceso del CCH, era como el grupo más fuerte y temido en aquel entonces, eran los cholos, ¿no? Con sus cadenas, con sus pantalones aguados, playerotas y cholas y cholos. Entonces era como eso. Después venían los grifos, ¿no? Que eran los que se la pasaban todo el tiempo en el viaje y estaban en el Jardín del Arte, que era el siguiente como punto más... O se juntaban en algo que se le llamaba el camino, que era un camino que recorría todo el CCH Sur por la parte de atrás. Entonces era como el camino, ahí se juntaban a tomar o a fumar mota. Entonces era como eso. Y había en aquel entonces, afuera de los laboratorios de biología, una banca muy pequeñita en donde estaban los gays, que en aquel entonces eran muy, muy poquitos, ¿no? De hecho, había uno en específico que, por ejemplo, por el 14 de febrero se vestía de Cupido y traía su pañal y andaba aventando flechas, pero era muy raro todavía en aquel entonces, ¿no? Wow. Entonces, y era un grupo muy pequeñito. Tú sabías que eran los gays, pero era un grupo muy chiquito. Okay. Y todavía no muy visto. Ok. ¿Tú en lo personal tuviste alguna interacción con alguien de estos grupos? ¿Te llevabas con alguien de ellos? Con alguien de estos, sí. En primer semestre tenía ahí un conocido que era escatito y tenía relación con los cholos. Eran como grupos como muy cercanos. Y ya, en realidad con los demás... Ya después de de hecho también por ahí tenía en tercer semestre a un amiguito que era muy marihuano, muy marihuano, que al paso de los años supimos que lo atropellaron y se murió, pero como que nunca salió del viaje. Entonces, pero eran como los más. Había como también de repente chavos deportistas. En aquel entonces un plus era que los que eran como muy deportistas iban a cantera. Y en cantera los jalaban para hacer recogebalones de pumas. Entonces ahí de repente veías compañeros en la cancha. Era como algo que era muy emocionante, ¿no? Entonces... Wow. ¿En las canchas te suena que había algún tipo de persona en específico o era como normalillo en ese entonces? Fíjate que siempre se dijeron cosas de las canchas. A mí nunca me constó. Sí. ¿No? Pero siempre se dijo que en las canchas se vendía droga. Entonces como que era una cuestión ahí medio rara, porque de entrada pues solo tienes educación física primer semestre, no es obligatorio, o cuando yo estudié no era obligatorio, claro. Y era muy sabido eso, entonces había quienes nunca entramos a educación física y pues no te parabas por las canchas, y no era como que tan frecuente ver gente jugando en las canchas, era más común ver personas jugando en el estacionamiento, fútbol por ejemplo, que en las canchas. Las canchas siempre era como, veías parejitas o gente que vendía dulces. Entonces sí se prestaba más para el comercio que para otra cosa. Que para cualquier cosa. Ok. ¿Qué me puedes decir de lo que te acuerdas de los cubos estudiantiles? ¿Cómo eran? Híjole. Pues en mis tiempos los cubos eran como pues el grupo en donde se juntaban los grupos de izquierda. En aquel entonces eran de izquierda completa y totalmente. Sí siento que era como más política la cosa, como es ahora. Y pues eran anarquistas de repente. Habían como muchos, no era como... Ahora mi hijo me platica que es como muy... Creo que hay 1 o 2, pero en aquel entonces habían en varios edificios puntos así, ¿no? Sí se utilizaban para llegar a acuerdos, para exigir cosas, pero sobre todo se juntaban para marihuanear, ¿no? O sea, como que era el fin o el propósito de los cubos. Cada cubo tenía como su toque específico, ¿no? Antes las cafeterías estaban dentro del CCH, en los edificios, no estaba un área de cafeterías. Entonces, de repente...
en el edificio E, me parece que era donde el cubo era como el más famoso porque había una cafetería al lado, entonces como que se prestaba para que hubiera más gente, ¿no? Y había otro más en los edificios de inglés y ese era como el cubo artístico. De hecho estaba todo pintado por fuera por compañeros y adentro del mismo cubo estaba como, era para la artisteada, ¿no? Había como que más bien eso era. La verdad no fui como muy cercana a, conocía porque tenía como compañeros que estaban ahí dentro, pero nunca entré como tal o interactué como tal. Ok, claro. ¿Cómo recuerdas que se vivía el tema de consumo de drogas en el plantel? Pues la marihuana era algo como muy común. Y de hecho, o sea, tú entrabas al CCH y pasando Explanada, que estaba la primera banca donde estaban los cholos, y empezaba a oler a marihuana el plantel, ¿no? Y tú sabías que en esa banca se juntaban personas a fumar marihuana, ¿no? Sí, el cubo era como más para los que no entraban a clases, los que se la pasaban allí, ¿no? Pero sí creo que siempre fue algo como que era parte de, siento que una vez que entrabas a la UNAM era como, estos son los marihuanos, y entonces como que no había tanto ni control por parte de las autoridades, ni por parte de los maestros, como que era parte de, y como no se metían con nadie, pues sí, cuando estaban bajo el consumo de la marihuana no se metían con nadie. Okay. Entonces como que nunca fue un problema. Ok, y era nada más como que marihuana en ese entonces, no había como que alguna otra sustancia que circulaba, el alcohol. El alcohol sí. El alcohol siempre, y el alcohol sí era motivo para problema. O sea, jurídico, por ejemplo, podía encontrarte con un churro y como que se hacían de la vista gorda. Pero si te encontraban con cervezas o con botellas, sí te llevaban a jurídico. Esa parte sí es cierta, ¿no? O sea, como que la marihuana era parte de, pero el alcohol no. Y otras sustancias, la verdad es que yo escuchaba rumores de que había más. Por ejemplo, en Cancha se rumoraba que vendían más cosas. Sí. En aquel entonces estaban muy de moda las pastillas, el éxtasis, los ácidos. Entonces como que había los rumores de que eso se vendía, pero la verdad que me conste a mí, nunca. No realmente. Ok. ¿Recuerdas si cuando estudiabas allá se notaba la diferencia de clases sociales entre los compañeros o no realmente? Yo digo que no realmente, fíjate. No, de hecho, siempre ha habido en el CCH Sur estacionamiento para estudiantes y para maestros. Y sí, el de estudiantes era, pues estaba bueno, más bien había coches, pero no era como que había muchísimos coches. Últimamente, cuando yo he llegado a llevar a mi hijo, veo que hay muchísimos más coches que antes, ¿no? Entonces, pero así que yo te dijera, o llegan muchísimos en coche, o se ven con ropa carísima, o por ejemplo ahora se nota mucho, creo, también por la cuestión de los celulares. Antes no había esta parte, entonces creo que también por la época era complicado como que darte cuenta quién sí, quién no, o si había algo así de marcado, pero yo siento que no. Ya, realmente no. Ok, ¿tienes idea de si se vivía machismo dentro del CCH Sur, situaciones así como sexistas? Sí, de hecho había como una costumbre muy espantosa y desagradable para nosotras las mujeres. Sí. Si tú llegabas con falda o vestido al CCH, te chiflaban. Era como ya entrando a la explanada, o sea, pasabas donde llegan los camiones y cuando pasabas al siguiente filtro donde bajas al Jardín del Arte, allí, si tú llegabas con falda, era un chifladero que te hacían hacerte chiquita. Sí. Entonces sí era muy desagradable y era como un uso y costumbre del plantel. Sí, entonces claro. Era muy desagradable. Ok, y eso era como de esperar de ahí todo eso. Exacto. Ok, con lo que has visto que te ha contado tu hijo, ¿tendrás idea de cómo han cambiado las comunidades, de cómo han cambiado esos grupitos, en base a lo que te ha contado? ¿Tendrás idea? Pues más o menos, o sea, yo creo que de entrada, por ejemplo, pienso mucho en los cholos. En aquel entonces era un grupo muy violento. Y era un grupo temido, ¿no? O sea, tú sabías que si te metías con un cholo estabas en problemas, o que si un cholo estaba metido en algún problema en el que tú te estabas metiendo, iba a haber seguro navajazos o balazos o algo feo. Y siento que ahora como que a lo mejor, no sé, a lo mejor es por la misma forma de ser de mi hijo, lo desconozco, pero lo que él me ha platicado, siento que como que ahora tratan de llevar más la fiesta en paz. Entonces siento que como que pues son como más amigables las cosas en ese sentido.
¿no? O sea, siento que los grupos que hay han aprendido a vivir en armonía, probablemente es como la palabra, y como que sí siento que el tema del respeto actualmente es más grande que en aquel entonces, ¿no? Sí siento que en aquel entonces era como yo soy, regreso al ejemplo de los cholos, yo soy cholo y entonces por ningún motivo me puedo llevar con nadie de otro grupo, ¿no? Ajá. Entonces, y creo que actualmente eso ha cambiado un poco. Siento que actualmente como que socialmente es más permitido dentro del plantel, si yo me llevo con unos me puedo llevar con otros y a nadie le hago daño. Siento que hay más libertad en ese sentido. Sí. ¿Te ha platicado tu hijo como qué grupos distintos hay ahora, si es que todavía los hay? Pues es que sí me ha platicado, pero no siento que sean tan marcados como tal. Pero no sé si es también esta nueva cultura de no etiquetarnos, ¿no? Que creo que antes era como muy marcado, ¿no? Y ahora ya se ha perdido. Ya ahora se ha perdido como esa parte. ¿Te ha platicado tu hijo sobre cómo son ahora los cubos estudiantiles? ¿Hay alguna como comparación? ¿Son distintos? O? Son distintos. Me ha platicado de uno en específico porque tiene un conocido allí. Entonces, sí, digamos que la primera diferencia es que no son tantos como en aquel entonces. Y lo siguiente es que creo que como antes era cuestión política, pues sí sigue siendo como cuestión política. A lo mejor ya no tanto de política exterior, o sea, no de política del gobierno de México, sino como política de la propia UNAM. Siento que los mueve más esa parte, ¿no? Así de que si el sindicato por alguna razón no quiere a la directora, pues mueven al cubo para que sea quien empiece como que a manejar las cosas. Y creo que son a los que les llega primero la información de toda la efervescencia que hay dentro del CCH. Pero al mismo tiempo siento que antes a lo mejor se ocupaban más y que ahora solamente se quedan como en el informar a la comunidad y hasta ahí. Ya, como que se redujo su actividad. Exactamente. Ok. Y de acuerdo con lo que te platica tu hijo ahora, ¿notas alguna diferencia en el consumo de sustancias? Sí. ¿Cómo es? Pues ahora siento que es como... bueno, es un hecho que ahora, por lo que él ha comentado en algún momento, sí es como un hecho que hay más sustancias, ¿no? Algo que a mí en aquel entonces me habían platicado, o se decía, pero no me constó nunca, ¿no? Sí. Y ahora, por situaciones que él ha comentado, pues es como muy evidente que sí lo hay, ¿no? Y que ahora él estaba muy consternado un día porque decía, es que en plena luz del día yo vi cómo hicieron el intercambio, ¿no? Entonces, él hacíamos la broma con él, ¿no? De, yo pensé que me iban a ofrecer en una camioneta blanca y no, dice, fue como abrir una mochila y entregar el dinero y entregar el paquete, ¿no? Entonces, sí es como... Pues sí, insisto, yo iba en la tarde y yo sé que en la tarde siempre es más sabido que hay como situaciones así, sin embargo nunca me tocó verlas, ¿no? Y a él estando en la mañana sí le ha tocado vivir situaciones así, no que le ofrezcan a él, no que... Como que muy amistosa la cosa, sin ser problema aparentemente, pero sí existe. Sí, ya más abierto. Más abierto, exacto. Y más variedad. De acuerdo con lo que te ha contado tu hijo, ahora cómo se vive el tema de las relaciones de género en el CCH Sur. ¿Es destacable o es como normal? Pues es que es como en el mundo actual. Siento que ya es algo más normal, sin tantos tabús, sin tantos estigmas. Siento que como que ya es algo muy normalizado y creo que es algo que los muchachos están viviendo como pues algo que pasa en la vida, ¿no? Sin señalar, sin juzgar, sin criticar, solamente viéndolo como cualquier otra situación. Entonces... O sea, de que ha aumentado, ¿no? Porque él comenta que uno de los grupos es el grupo LGBTQ+, ¿no? Pero siento que como que ya es pues muy normal. Y en cuanto como todo esto del machismo también como que se ha ido disolviendo. Exactamente. Sí, yo le platicaba de hecho justamente esta situación de la chiflada y le digo, oye hijo, ¿y la siguen chiflando? No, ya no. Siento que también el respeto hacia el prójimo, no solamente la cuestión de género, sino en general, ha ido como mejorando. Ok, claro. ¿Algún otro cambio de los estudiantes que se te venga a la mente? ¿Alguna otra cosa importante? Cambio. Así que digas, en mis tiempos esto no era así. Creo que algo que sí es cierto es que ahora el hecho de que
es contradictorio, pero que ahora haya tantos grupos, de repente hace que como que las relaciones no sean tan estrechas como eran cuando yo estudiaba ahí. Siento que los vínculos que se creaban eran como más duraderos, ¿no? Y de repente veo yo con mi hijo, él es muy amiguero, siento que sí, son sus amigos, ahí están, pero como que va siendo como todo muy por encimita, ¿no? O sea, siento que las relaciones se han vuelto como más así que antes, ¿no? Siento que antes sí era como más, no sé, como más estrechos los lazos, como más algo así. Y ahora siento que como que a lo mejor el mismo ajetreo de la vida, que antes algo que sí era cierto es que creo que las distancias no eran tan grandes como ahora. Habiendo crecido tanto la Ciudad de México, hay personas que van desde Estado de México, eso pasaba antes, pero sí creo que siendo menos personas, como que había más chance de verte con los que vivían lejos, y ahora eso también es más complicado, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene que ver. Ok, claro. ¿Te tocó ver en tus tiempos como que los alumnos tuvieran conflictos con profesores o con jurídico, con directivos? Sí. ¿Cómo era ver eso? En jurídico siempre como que fue muy sabido que abusaban de su superioridad, ¿no? Como que era una situación de la UNAM y no sé si hasta la fecha siga siendo. O sea, tú sabías que en el momento en el que algún conocido tuyo, amigo o tú mismo llegabas a jurídico, había dedos. O que les cayeras bien o tuvieras conocidos que los conocieran y te pudieran sacar de la bronca. Sí. O pues se pasaban de lanza contigo. Y creo que sigue pasando. Entonces la cuestión de jurídico creo que sí siempre ha sido como muy, muy así. En cuanto a maestros y directivos, creo que antes las relaciones con los maestros eran como más de compañeros. O sea, sí creo que el término compañero que la UNAM adoptó era como sí verte muy parejo, ¿no? Aún por la misión, visión y el modelo educativo del CCH, creo que había como más posibilidad de que tú y el maestro fueran uno mismo y pudieran acordar cosas, aún cuando ibas mal en materias, aún cuando tenías algún problema, creo que era más fácil. Creo que actualmente, después, sobre todo después de la pandemia, como que se vuelve más complicada esta parte por la cuestión virtual. Ya. Siento que muchos maestros perdieron como que esta parte de relación cálida con los alumnos o estrecha por la tecnología, ¿no? O sea, creo que sí, el te mando un WhatsApp y te aviso que no voy, creo que hasta eso te hacía crear comunidad, ¿no? Nos esperamos 15 minutos y si no llega el profe nos vamos. Y que ahora ya sepas lo que va a pasar, pierde como ese toque. Sí, diluye eso. Exacto. Ok, vale, muy bien. Entonces me queda una última pregunta nada más. ¿Por qué crees que todas estas cosas que me platicaste, todas estas dinámicas, todos estos grupos, se pudieron dar en el CCH Sur? ¿Cuál crees que es la razón principal de que se pudo dar todo eso? ¿Cuál es la razón principal? Ay, yo creo que a lo mejor es algo que decimos mucho, pero cuando te pones la camiseta de un lugar, pues te convences de que eso que estás haciendo puede ser bueno para tu vida. Y yo creo que actualmente y en aquel entonces es algo que como que define, no sé si el propio plantel, no sé si la UNAM misma, la verdad es que desconozco, pero yo sí creo que cuando te pones la camiseta de ese lugar, pues crees que las cosas se pueden hacer de diferente manera, ¿no? Y entonces creo que pues todo lo que yo viví, todo lo que está viviendo mi hijo, pues va de la mano con esa parte, ¿no? De decir, sí, estoy en este lugar y no sé, ¿no? Pienso mucho en mi vida, pienso mucho en la vida de mi hijo, sí. Y creo que yo he visto a lo mejor no tanto mi cambio, pero sí he ido viendo el proceso de él, ¿no? Sí. Y creo que sí es un impacto en tu mente y en tu espíritu, sí. El decir pertenezco a este lugar y voy a hacer las cosas de cierta manera porque estoy en este lugar, ¿no? Entonces sí creo que el ponerse la camiseta es como el clic. Entonces como esta idea de pertenencia, de exacto, identificarte como. Ok. Exacto. Ok, va que va. Creo que eso es todo. Perfecto. Citlali.